segundo bloque en Informe Especial. Seguimos conversando con José Riganek, para quien prendió el televisor recién. Estamos en vivo por Canal 7 y es el secretario general de Luz y Fuerza, también secretario de la CTA y co-cofundador de FETERA, por el cual también es secretario general. Seguimos hablando con José. José, habíamos dejado pendiente una pregunta. Habíamos hablado en el bloque anterior de todo lo que era la actualidad del paro del 29 de mayo, de quiénes van a acompañar este paro, de las reivindicaciones que se van a hacer. Justamente por ello hablamos de los trabajadores, de impuestos a las ganancias, del 82% móvil. Y te dejé una pregunta que tiene que ver con los gremios en la época de Perón, sindicatos, gremios en la época de Perón, y la actualidad. Si bien son dos gobiernos que son peronistas, uno era el de Perón netamente, y este que tiene la bandera de Perón. ¿Por qué hay tanta diferencia en cuanto a la dignidad del gremio, a la dignidad del sindicato? Y hoy por hoy hasta juicios tienen algunos gremialistas que luchan por los trabajadores. Bueno, es una realidad diferente. Lo cierto y lo concreto es que el movimiento obrero, si bien no nació en 1940, las organizaciones sindicales vienen de mucho antes, allí adquirieron una dimensión y una dinámica que tiene que ver con el tipo de gobierno y que tiene que ver con el desarrollo de la democracia a nivel de participación y de compromiso. Hoy estamos en una etapa en donde lo que se busca es más la supeditación del trabajador al proyecto político de turno y que el trabajador sea un furgón de cola de esa propuesta, de ese proyecto. Nosotros creemos en una propuesta en donde entendemos al trabajador como un sujeto dinámico, consciente, y donde entendemos a la organización sindical como un instrumento de transformación. Para nosotros entendemos que el actual modelo productivo es un modelo productivo que reprimarizó toda la economía, que desarrolló un modelo extractivista, exportador, y que ha generado y genera una depredación permanente de la riqueza de Argentina. Hablemos de alimento, hablemos de energía, hablemos de minerales o minería, hablemos de agua, y que además de depredar, contamina. En definitiva, pone en riesgo la vida de los argentinos. Ante ese esquema, nosotros creemos que la organización sindical debe de contribuir a la recuperación de la soberanía y la defensa de la soberanía popular, haciendo eje en los bienes comunes, y la organización sindical y los trabajadores estamos para no solo crear la riqueza todos los días, que es lo que hacemos, sino para defender la patria, en el sentido literal de la palabra. ¿Y eso qué significa? Que la organización sindical no solo está para discutir salario, no solo está para resolver los problemas que tienen que ver con las mejores condiciones de trabajo, no solo está para atender los problemas que tienen que ver con lo social, con la salud, sino que la organización sindical está para precisamente disputar en el buen sentido de la palabra el mejor proyecto para que este país merezca ser vivido por todos. Y lo que nosotros vemos es que en esta etapa que recién decíamos, cuando poníamos ese mojón de la dictadura para acá, este es un país para pocos. Es un país donde los grandes grupos económicos cada vez centralizan y concentran más riqueza, y las grandes mayorías populares cada vez están en peores condiciones en términos generales. Porque hay una cuestión que uno puede decir de estos últimos años. Argentina por momento ha crecido a nivel de tasas chinas. Sí, eso es cierto. Pero también es cierto que Argentina mantiene niveles importantes de desocupación, de indigencia y de pobreza. Y también una economía informal donde el 40% de los trabajadores no tienen trabajo registrado, tienen trabajo en negro. ¿Y esto qué significa? Y significa entonces que la distribución de la riqueza no es equitativa, se sigue concentrando y centralizando en pocas manos. Entonces, el movimiento obrero
La organización de los trabajadores tiene mucho que hacer, mucho que decir, y para eso necesitamos un trabajador consciente, de manera tal que no sea furgón de cola de proyectos, sobre todo políticos, que no lo representan ni lo contienen. Vos hiciste mención recién justamente a que se están utilizando y llevándose los recursos naturales, ¿sí? Es una de las cosas que hiciste mención en cuanto a la problemática que en sí recién hablábamos. Para esto se creó la Federación de Trabajadores de la Energía de la República Argentina, ¿sí? O sea, una de las cosas que FETERA trabaja es justamente con los trabajadores de la energía. Vamos a abocarnos un poco a lo que es el sector tuyo que tiene que ver con la energía, con la luz, con todo eso que también tiene muchísima relevancia en tu vida y que has podido fundar y gestionar y trabajarlo, porque se ha dado, yo estuve en el último congreso, de que sea a nivel internacional en toda Latinoamérica, ha estado gente en el congreso de toda Latinoamérica y has viajado vos por otros lados. Bueno, sí, nosotros a partir de la transformación económica social que estuvo el mundo y particularmente Argentina, de la mano de los procesos de privatización que inauguraran Thatcher y Reagan, nosotros comenzamos a entender que era imprescindible y necesario desarrollar una organización sindical que tuviese la capacidad de agrupar el conjunto de los trabajadores. Las transformaciones económicas sociales llevaron a que los grupos económicos multinacionales pudieran diversificar el desarrollo de su iniciativa económica, y tal es así que un grupo multinacional tanto puede producir petróleo como escarbadientes, es decir, tiene un ámbito de actuación muy amplio. Los trabajadores entonces necesitamos readecuar nuestro desarrollo organizativo en función de esa nueva estructura económica social. Por lo tanto, no nos sirve más para nosotros el sindicato que se desarrolla por rama de industria, el sindicato de luz y fuerza, el sindicato de los eléctricos, el sindicato del petróleo, el sindicato del gas, el sindicato de la minería, el sindicato de la petroquímica. No, nosotros creemos que tenemos que estar todos juntos. Por eso creamos la Federación de Trabajadores de la Energía de la República Argentina con la intencionalidad de agrupar a todos los trabajadores en un mismo lugar, sin menoscabar para nada la representación sectorial y los intereses sectoriales, pero teniendo un ámbito que nos ayude a unificar criterios para enfrentar políticas que se unifican y sobre todo se manifiestan con un criterio único de explotación y sometimiento en los grupos multinacionales. Nuestra intencionalidad es que hay que desarrollar una organización sindical más horizontal, más transversal y que no haga eje como hizo en una etapa anterior en Argentina en desarrollo por rama de industria. Y de esta manera nosotros creemos que avanzamos en la posibilidad de que entonces se entienda, en este caso, el tema energético de una manera absolutamente distinta y se siente de una manera distinta. Y también aprendimos en la década del 80, a diferencia de la década del 60 y del 70, que ahora para confrontar con la patronal no solo se puede hacer como antes, que era el enfrentamiento del trabajador y la patronal, no, ahora se necesita del conjunto de la sociedad. La organización sindical tiene que articular con el conjunto de la sociedad. Por eso nosotros defendemos no solo nuestras reivindicaciones, también defendemos al usuario, las reivindicaciones del usuario, porque hemos aprendido que en esa articulación, cuando se afecta al usuario, nos están afectando a nosotros. Y cuando nos afectan a nosotros, están afectando a los derechos y los intereses de los usuarios. El año en que se fundó, 1995, tiene que ver mucho con el gobierno actual, el gobierno que en ese momento regía, que era el de Carlos Menem, en el cual se privatizaron a un montón de empresas, entre ellas YPF, ¿sí? Que traerá yacimientos petrolíferos del Estado. YPF fue privatizada,
tiene que ver también con las empresas de energía, tiene que ver con las empresas de privatización de las empresas de gas del Estado que pasaron a ser, bueno, en este caso en Argentina, Energas en el sur, y así un montón, Litoral Gas en Santa Fe, un montón de empresas. Tuvo que ver esas privatizaciones que tuvieron, que dijeron la necesidad justamente de que no haya más ramas, sino aglomerar para poder unirse con más fuerza en cuanto a esos privados multinacionales que vinieron a querer comandar sobre los trabajadores. Bueno, tiene que ver con eso, tiene que ver con la necesidad de construir poder propio, de desarrollar organización en función de las necesidades y las reivindicaciones del conjunto de los trabajadores. Pero también tiene que ver con la disputa de los conceptos, porque la privatización trajo a la Argentina una tergiversación de conceptos. Y eso, digamos, significó en la práctica cambios de los escenarios políticos. Por ejemplo, no es lo mismo ser usuario que ser cliente. El cliente para obtener determinada cuestión tiene que pagar. Sí. No hay otra forma. Y para nosotros la energía no es un commodity, y todo el proceso de privatización trajo el concepto de que la energía era una mercancía, que el petróleo es una mercancía, que el gas es una mercancía, que son commodity, por lo tanto hay que pagarlos. No es que nosotros propongamos que esto tiene que ser gratis, lo que nosotros decimos es que son bienes sociales. Sí. Son bienes que están en el suelo argentino, que pertenecen al pueblo argentino. Por lo tanto, si son bienes sociales, debe desarrollarse una política con contenido social y que sea capaz de que esto pueda acceder todos los usuarios, todos los argentinos. No que solo puedan acceder los que tienen dinero para pagar. No. Esto es lo que nosotros sufrimos y vivimos con la privatización. Por eso tuvimos que generar y crear desde nuestro sindicato, ayudado por la propia CTA y por otros movimientos sociales y por las organizaciones desocupadas del momento, tuvimos que crear la tarifa social. La tarifa de interés social nació en Mar del Plata, en el ámbito de la electricidad, y luego se trasladó al ámbito del gas, y esta es una iniciativa que hemos logrado llevarla no solamente en Argentina, sino que hemos logrado trascender la frontera de la Argentina, y que esto sea una iniciativa política que se está llevando en muchos países del mundo. Ahora, ¿por qué esto? Porque nosotros entendimos y aprendimos que si la energía es un bien social, es un derecho humano. ¿Por qué? Sí. Y porque nadie puede vivir con dignidad si no tiene acceso a la electricidad, al agua y al gas. Entonces, en esa dirección es que nosotros también entendimos otra cosa, que este es un problema de todos. No es un problema de los que supuestamente saben, de los técnicos, de los ingenieros, de los trabajadores del sector. No, es un problema de todos. Y si es un problema de todos, necesitamos, digamos, comprometernos en que este aspecto estratégico que es la energía tiene que estar en manos del pueblo argentino. No puede estar en manos privadas como ha sucedido de la década del 90 hasta ahora. Eso es justamente lo que quería preguntarte. Primero, si hay algún motivo, alguna razón por qué es tan cara la energía eléctrica acá en este país, por lo menos en lo que es la zona de Santa Clara del Mar. Es carísima poder acceder a la energía, poder decir, bueno, prendo, aunque sea en invierno, una estufita de más, es valores altísimos. Lo segundo es, ¿por qué no logran las empresas, no sé de qué forma, si reinvirtiendo todo lo que ganan o invirtiendo para mejorar el servicio? Porque los cortes, no solamente en Buenos Aires, están acá los cortes a toda hora, el nivel de tensión, o sea, algo que totalmente escapa y no tiene relación con lo que uno paga. Porque estamos hablando de que una factura normal de una casa en que las luces no están prendidas todo el tiempo, estamos hablando de promedio 200 pesos y no estando a full todos los equipamientos, o sea, no estando a toda su potencia. Entonces, ¿por qué se da eso hoy por hoy de que no hay forma de que condiga, ¿no?, lo que uno paga con el servicio que tendría que tener? Bueno,
Esto es consecuencia y producto de que vivimos la implementación y la aplicación de un modelo energético que, en primer lugar, está basado en el proceso de privatización, y eso ha significado una anarquización de todo el sistema energético. Hablemos de gas, hablemos de electricidad, fundamentalmente. Y por otro lado, porque además este modelo ha sido totalmente extranjerizado, no solo privatizado. Esto cayó en manos de los grupos multinacionales. ¿Pero multinacionales de qué lugares? Porque bueno, no, acá hay empresas. Lo que no hay es una empresa nacional como bandera argentina. Pero después tenemos la Total, tenemos Chevron de Estados Unidos, Total de Francia, Petrobras de Brasil, PDVSA de Venezuela, tenemos la Plus Petrol, en fin, todas las empresas que se nos ocurran existen en Argentina. Ahora, no hay una empresa nacional. De eso queríamos también preguntarte. No hay una empresa nacional. Pero quiero decirte lo del precio. Sí. ¿Por qué tenemos este tema de la diferencia de precios en el interior de la provincia de Buenos Aires, una tarifa mucho más cara? Bueno, porque pareciera que en la provincia de Buenos Aires habemos ciudadanos de primera y de segunda. La provincia de Buenos Aires es una sola como territorio. Sin embargo, en la provincia de Buenos Aires hay 6 tarifas diferentes al consumidor final residencial de la energía eléctrica. Una tarifa tiene en Capital Federal, Edenor, otra es de Sur y otra es del AP, que abarca la ciudad de La Plata. Y después hay una tarifa diferente para EDES, que hace epicentro en Bahía Blanca, EDEN, que hace epicentro en San Nicolás, y EDEA, que hace epicentro en la zona centro-sur. 6 tarifas diferentes. ¿Por qué tenemos 6 tarifas diferentes? Si vivimos en el mismo territorio, en la misma provincia, ¿cuál es la razón? La razón es el proceso de privatización. La segunda cuestión es que las tarifas se modelaron en la década del 90 con base en el valor dólar, cuya estructura tarifaria responde a los requerimientos del proceso de privatización del momento. Nunca esa estructura se modificó, a pesar de que la convertibilidad terminó. Por eso la tarifa tiene un nivel de subsidio más importante y significativo en Capital Federal, pero en el interior de la provincia de Buenos Aires pagamos el 50, el 70, el 80% más por el mismo consumo. Por eso no podemos poner una calefacción eléctrica, porque como se dice vulgarmente, nos fundimos. Claro. Pero sí se puede hacer en Capital Federal, sí se puede hacer en el Gran Buenos Aires. Si vemos la política de impuestos, pasa exactamente lo mismo. Al interior de la provincia de Buenos Aires pagamos un 50% prácticamente de la factura en el consumo residencial, pagamos impuestos. Esto no sucede en el Gran Buenos Aires y tampoco en Capital Federal. Pagan mucho menos impuestos. Esta es la realidad que tenemos. Y esto para hablar de la provincia de Buenos Aires, porque si habláramos de otra provincia, esto también tiene modificaciones de precio. Bueno, y esto pasó y pasa con el combustible. No hay un único valor. Antes teníamos un único valor del litro de nafta, salvo el sur, el resto era más o menos. Bueno, ya perdimos esa posibilidad. Sí, igual que el GNC uno va pasando estación por estación. Ya perdimos esa posibilidad, porque evidentemente esta es la política del mercado. Y esta es la decisión de tratar esto como una mercancía, como un commodity, y por lo tanto es como si fuese un paquete de yerba. Voy a la góndola y compro la yerba que puedo, de acuerdo a mi situación económica, o, en definitiva, si tengo como, la que más me gusta. Pero no estamos hablando de un paquete de yerba, estamos hablando de energía, que tiene un valor estratégico y que además es un bien social y que además es un derecho que tenemos que tener todos los ciudadanos de acceder a ella, pagando, pero de acceder para poder tener vida digna. Vamos a ir a un corte, pero antes le voy a pedir al director la posibilidad de estatizar, ¿sí? Desde los sindicatos, desde todos los sindicatos de energía de todo el país. ¿Hay alguna moción, algo que se haya presentado y hayan pedido estatizar y que vaya a manos del pueblo argentino y que se vuelvan a rever los contratos justamente para que esto que vos me decís, justamente de que estamos pagando un precio dólar y que no se han visto los contratos de aquella privatización en la época de Menem, que si bien
todos somos peso, todo hay peso y hay una traba para poder comprar dólares y todo, esos contratos no se revieron y no se han convertido en pesos. ¿Hay algo de esto? Nosotros también hablamos con uno de los representantes de la energía de Venezuela, que justamente estuvo acompañándolos en el 13º Congreso Extraordinario y Ordinario que tuvieron ustedes en la Fuerza con Modesto Arileón. Vamos a ver un extracto porque esto también se lo preguntábamos. ¿Sí? Después del corte lo vamos a ver, le vamos a pedir al director si puede buscarme ese tape para poder verlo juntos y hablar justamente de lo que es estatilización y de qué forma se puede llegar en forma conjunta a que vuelvan a rever todos esos contratos y que vuelvan a manos del Estado. Después de esta pausa nada más, seguimos hablando, estamos en vivo por Canal 7 con el señor José Rigane, nos está poniendo al tanto verdaderamente interesantísima esta charla, en unos segundos nada más después de esta tanda comercial.